Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se esté viendo bien. En este momento no hay nadie conectado. Esperemos que durante el transcurso del encuentro pueda conectarse alguien. Son las 6:45, hoy es 5 de marzo y estamos dando inicio a el tercer encuentro síncrono de este trimestre de 2026. Denme un momento que vamos a compartir el aula y una presentación. Segundo. Ok, espero que, vamos a ver si se está viendo el aula. Un momento para volver a compartir. Ok, listo. Vamos a comenzar con el aula. Bueno, como les decía, nosotros estamos en el tercer encuentro. En el primer encuentro hablamos sobre la unidad de uno, que era propiedades de los fluidos. Espero se esté oyendo bien. Y el segundo encuentro correspondió a la estática del fluido. Hoy vamos a ver y cinemática del fluido. Acá tienen el contenido de la unidad en el aula. Y bueno, áreas planas sumergidas, la cuestión de Bernoulli, el manómetro de Bourdon, lo- los transductores de presión, columna piezométrica, lo que es manómetro simple. Bueno, esta parte de la teoría y práctica se las dejo a ustedes para las que revisen y yo voy a hacer hincapié en, vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de la cinemática de los fluidos. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la presentación de cinemática de los fluidos. En la cinemática de los fluidos es el movimiento, estudia el movimiento de los fluidos, ¿verdad? Entonces, en la naturaleza del movimiento de un fluido real es muy compleja. Es decir, imaginémonos o veamos, visualicemos un río caudaloso, una cascada, el mar. Entonces, realmente es muy complejo el estudio de ella. Nosotros nos vamos a limitar a la base, pues, a los conocimientos básicos. Y vamos a ver aquí algunos conceptos importantes. Al movimiento de un fluido se le llama flujo. El flujo de un fluido se puede clasificar de muchas formas. Reversible e irreversible, permanente o no permanente, uniforme o no uniforme. El flujo turbulento, por ejemplo, es el más frecuente en las prácticas de ingeniería. Un río caudaloso es un flujo turbulento. Es un flujo en el cual las partículas del fluido se mueven siguiendo trayectorias muy irregulares. Imaginemos un fluido, supongamos que vemos una partícula de ese fluido, de esa agua, y intentemos imaginar cuál es el curso que ella toma. Es decir, puede saltar de un lado a otro, no va a seguir una línea recta, entonces es muy irregular. Entonces, ellas originan un intercambio de cantidad de movimiento de una porción de un fluido a otro. Se llama flujo laminar aquel en que las partículas se mueven en trayectorias lisas y digamos que en una capita sobre otra capita, se desliza una capa sobre otra capita. Luego tenemos lo que es un flujo ideal, que es aquel que carece de rozamiento y que es incompresible, pero no lo podemos confundir con un gas perfecto. Un gas es otra cosa. Siempre un fluido es el líquido es una cosa y el fluido es otra. O sea, no podemos decir que un flujo ideal sería un gas perfecto. Luego, un fluido sin rozamiento, pues si no hay rozamiento, no tiene viscosidad, pues es decir, un fluido que está estable. La subviscosidad va a ser nula. Luego tenemos que recordar que un fluido va a estar siempre sometido a los principios fundamentales de la física que nosotros hemos estudiado hoy. Es decir, los principios de Newton, los principios del movimiento y principios de Newton, los cuales deben cumplirse para toda partícula y en cualquier momento. La ecuación de la continuidad, la ecuación de la ley de la conservación de la masa, el primero y el segundo principio de la termodinámica y las condiciones del entorno. Decíamos que un fluido, consideramos un fluido real, pues
es el que tiene velocidad cero respecto a un entorno, a un contorno en un contorno específico. Entonces, esos fluidos no pueden penetrar un contorno y si su velocidad es cero, pues entonces no hay viscosidad, porque no hay movimiento. Un fluido ideal es incompresible, es decir, su densidad no puede cambiar y no tiene fricción interna, viscosidad, lo que acabo de decir. Los líquidos son aproximadamente incompresibles en casi todas las situaciones y también podemos tratar a un gas como incompresible si las diferencias de presión de una región a otra del gas son muy grandes. La fricción interna en un fluido causa esfuerzos de corte cuando dos capas adyacentes de un fluido se mueven una en relación con la otra. Esto es igual que como cuando vemos un fluido dentro de un tubo o que está pasando alrededor de unos obstáculo. Esas fuerzas de corte a veces se pueden despreciar si las fuerzas de gravedad son debidas a las fuerzas de gravedad a diferencia de presión. Ok, ¿qué es el flujo? ¿Qué es una línea de flujo? Bueno, una línea de flujo, digamos que es el camino que recorre una partícula de fluido dentro de un movimiento. Supongamos que tenemos un tubo, por aquí está fluyendo líquido. Entonces, el trayecto de una de las partículas individuales de un fluido en movimiento se llama línea de flujo. Tengo nadie que me diga si se está oyendo y viendo bien para ver. Oyéndose debería, se está oyendo. Wow. El audio no pareciera que se esté oyendo. Un segundo que quiero probar. Sí, parece que sí se está oyendo. Ok, okay, entonces continuamos. Cuando tenemos un fluido estable, eh, eso podemos decir que es estable si el patrón global de flujo, es decir, si nosotros identificamos las líneas de flujo y ese patrón de todas esas líneas de flujo no cambia, decimos que es un flujo estable. Y en un flujo estable, un elemento, una partícula de ese flujo que pasa por una determinada línea de flujo va a pasar siempre, todas las que pasan por un punto van a seguir continuamente por esa misma línea de flujo. Por ejemplo, este dibujo que tenemos acá, vamos a suponer que yo tengo una partícula que viene y pasa por esta línea de flujo. Pues entonces, vamos a quitar el lapicito. Entonces, si está aquí en esta línea de flujo, ella y lleva este camino, la que viene detrás de ella y pasa por ese punto va a seguir por esa línea. Entonces, estas serían las líneas de flujo. Y en este caso, si el flujo es estable, siempre todas las partículas van a pasar por esa línea de flujo. Ok, continuamos. Sí. Ok, vamos a ver entonces ahorita qué es la ecuación de continuidad, cómo tenemos la ecuación de continuidad. Ella nos dice que la masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir. La masa, a la medida que él cambia, no cambia. No se modifica la masa mientras él fluye. Eso es lo que nos lleva a la relación de continuidad. Vamos a suponer que tenemos acá una sección 1 y acá tenemos una sección 2, ¿verdad? En la sección 1 de este tubo tenemos un área, ¿verdad? Un área que es este círculo que está aquí. Y en la 2 tenemos otra área. Vamos a suponer que vamos a tener unos valores de rapidez de fluido en cada sección. Aquí sería la V1 y aquí V2. Entonces, el volumen, si en un determinado, nosotros cronometramos y en un determinado tiempo, este, tomamos en la condición, marcamos y marcamos. Entonces, cuando cortamos, si este ha sido el diferencial de tiempo con el que estamos trabajando, ¿verdad? Aquí se va a producir, o vamos a encontrar un volumen. Ese volumen, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues el diferencial de volumen 1, en este caso, sería igual a el área por B sub 1 por diferencial. Entonces, porque se mueve este espacio durante ese tiempo específico que nosotros estamos. Y en la sección 2 pues vamos a tener que el diferencial de B sub 2 va a ser igual a A sub 2 por B sub 2 por diferencial. Entonces, recordemos que densidad es masa sobre volumen. Si yo despejo la masa, que dijimos que se mantenía estable a pesar del movimiento, entonces decimos que la masa es igual a densidad por volumen.
Entonces, si yo quiero calcular en la sección uno y en la sección 2 en ese diferencial de tiempo que yo estaba considerando, el diferencial de masa que tenemos en ese segmento de tiempo, pues entonces tenemos que masa es densidad por volumen. Entonces, masa sería la densidad por el volumen que lo acabamos de poner anteriormente. En la sección uno sería, obtenerlo, perdón, anteriormente sería A sub 1 por S 1 por diferencial de T. Y en la sección 2 el diferencial de masa sería la densidad por A sub 2 B sub 2 diferencial de T, que es el volumen. Como entonces repito, el flujo era estable, la masa total del flujo que pasa del fluido que pasa por el tubo es constante, yo puedo decir que el diferencial de masa uno es igual al diferencial de masa 2. Por lo tanto, si yo igualo estos valores obtenidos, voy a obtener que la densidad, estamos hablando de un fluido homogéneo. La densidad por A sub 1 por S 1 por D sub T va a ser igual a la densidad por A sub 2 por D sub 2 por diferencial de T. Entonces, en esta ecuación yo puedo simplificar la densidad porque es la misma y el diferencial de T porque el chequeo lo hice en el mismo tiempo. Entonces me va a quedar que A sub 1 por B sub 1 es A sub 2 por B sub 2. Y eso es lo que llamamos la ecuación de la continuidad para un fluido incompresible. Ahora bien, si queremos generalizar esta ecuación para un fluido no incompresible, tenemos que introducir la densidad, porque en la sección uno podemos tener una densidad y en la sección 2 otra. Entonces sería densidad uno por A sub 1 es 1 igual a densidad 2 por A sub 2 por A sub 2. Y es lo que consideramos o llamamos ecuación de la continuidad. Ok, espero que esté clara la obtención de la ecuación de la continuidad y como pueden ver es una ecuación muy sencilla que la podemos aplicar con mucha facilidad. A sub 1 área por velocidad igual a área por velocidad, o sea, área por rapidez. Entonces, continuemos. Ahora vamos a ver la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, ¿qué nos dice? La ecuación de Bernoulli tiene que ver con el trabajo. Nos dice que el trabajo neto realizado sobre un elemento de un fluido por la presión del fluido circundante es igual al cambio en la energía cinética más el cambio en la energía pote- eh, potencial gravitacional. Voy a chequear, no se ha podido conectar nadie. Continuamos entonces. Ok, entonces el trabajo va a ser igual. Miren, P1 y P2 son las presiones en los dos extremos. Fíjense aquí tenemos la misma sección 1, la misma sección 1 y tenemos aquí la sección 2. ¿Ok? Sección 1 y sección 2. Entonces, las presiones en los extremos en la sección 1 es P1, en la sección 2 es P2. Por lo tanto, los volúmenes en los extremos sería la A sub 1 por el diferencial de S, que sería ya la velocidad por el tiempo. Y entonces tendríamos que P sub 1, el diferencial de trabajo sería P sub 1 A sub 1 diferencial de C1 menos P sub 2 A sub 2 diferencial de C2. Despejamos, sacamos factor común P sub, A sub 1 de sub 1, que es diferencial de volumen, esto es volumen, este es volumen 1, este es volumen 2, entonces yo puedo decir que este es el diferencial de volumen, ¿verdad? Y me queda P sub 1 menos P sub 2 por el diferencial de volumen. Entonces, si le agregamos a eso la energía cinética y la energía potencial, recuerden, la energía, ¿cuál era la fórmula de la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Recuerden, y la energía potencial es densidad por gravedad por altura o por diferencias de altura. Entonces, en este caso, le agregamos la energía cinética y sería P sub 1 menos P sub 2 es igual a un medio de la densidad por la diferencia de los cuadrados de las velocidades más densidad por gravedad por la diferencia de altura. Esto, ¿cómo lo leeríamos? ¿No? Esa es la ecuación de Bernoulli, ¿cómo la leemos? El trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de un fluido por el fluido circundante va a ser igual a la suma de los cambios de la energía cinética y potencial por unidad de volumen que ocurren durante el flujo de ese fluido. A ver la redundancia. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver si hacemos un ejemplo de esto que estamos viendo.
bueno, vamos a hablar un poquito más de la ecuación de Bernoulli. Esta es la ecuación que acabamos de encontrar, pero la ecuación de Bernoulli la podemos reacomodar. Entonces, ¿cómo la podemos recomendar? Fíjense, P1 versus 2 es la diferencia de presión asociada al cambio de la rapidez del fluido. Y un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, por la diferencia de los cuadrados de las velocidades, pues sería más la densidad por la gravedad por la diferencia de altura, sería el diferencial de presión que tenemos que agregar causado por el peso del fluido y la diferencia de altura en los extremos de, que estamos estudiando. Entonces, si yo esta ecuación matemáticamente la reordeno de manera que queden del lado, perdón, esto no, disculpe, si yo la reordeno matemáticamente de manera que me queden de un lado de la expresión todo lo relativo a la sección 1 y del otro lado todo lo relativo a la sección 2, entonces, fíjense, peso 1 queda de este lado, tengo peso 1, ya va, que estoy muy fácil, voy a acomodar la mano porque con el ratón es un poco difícil, entonces peso 1 lo dejamos del lado izquierdo y entonces vamos a pasar densidad por gravedad por y sub 1, que está de este lado negativo, lo pasamos al primer término y me queda acá para reagrupar de un lado lo que es correspondiente a la sección 1. Y después un medio de la densidad menos, un medio de la densidad por menos de su 1 cuadrado, lo pasamos también al primer término de la ecuación y nos queda acá. Luego el P sub 2 lo pasamos para el otro término de la ecuación y nos va a quedar P sub 2 más un medio de la densidad por, perdón, el orden, déjame decirlo con un orden que no tengo aquí. Densidad por gravedad por D sub 2 más un medio de la densidad por B sub 2 al cuadrado. Entonces, en cualquiera de estas dos formas podemos tener, es la misma ecuación de Bernoulli y la utilizamos según los datos que tengamos, el trabajo que estemos realizando, el ejercicio, el problema, lo que más nos convenga, podemos utilizar indiferentemente la primera o la segunda que tenemos acá. Y la van a encontrar en los libros, en la web, pues independientemente de una manera o de la otra. Vamos a hacer entonces ahora un ejercicio. Este ejercicio es del aula, ¿ok? Tenemos que, en la figura nos dicen que el fluido es agua. Recuerden que cuando estamos resolviendo un ejercicio, si no nos dicen que es el fluido, no aunque nos digan que es, qué sé yo, no sé que nos digan que es en el mar, pero si no nos dicen cuál es el fluido, es por una tubería, por ejemplo, un río, un mar, y ya sabemos que es agua. Pero si nos dicen una tubería, no tenemos que asumir que es agua. Si no nos dicen que es agua, específicamente nosotros tenemos que con los datos que tengamos, si necesitamos alguno de los datos, densidad o algo, encontrar la densidad, pero no asumir directamente que la densidad es la densidad del agua. En este caso sí nos dicen que es agua. Entonces, en la figura nos dicen que el fluido es agua y descarga libremente a la atmósfera. Es decir, el fluido viene en esta dirección, ¿verdad? Y va a descargar directamente a la atmósfera acá. Para un flujo másico de 15 kilogramos nos piden determinar la presión en el manómetro. La presión en el manómetro es en la sección. ¿Ok? Entonces, el primer paso siempre que vamos a hacer un ejercicio, les recomiendo es sacar los datos. Entonces, flujo másico se escribe de esta forma. Una M con un puntico arriba. Flujo máximo 15 kilos por segundo. Perfecto. Después vemos el dibujo y tenemos aquí el diámetro en la sección 1. Nos dice que son 8 centímetros, el diámetro en la salida, que sería la sección 2. El otro dato que tenemos nos dice que son 5 centímetros. Luego nos dan la altura. Acá nos dicen que esta tubería está en este nivel y con respecto a la otra tubería donde cruza, pues hay 12 metros. Entonces consideramos H sub 1, 0 y H sub 2, 12 metros. Nos están pidiendo la presión en el manómetro y nos están diciendo que eh, descarga libremente a la atmósfera. Entonces, si descarga libremente a la atmósfera, la presión en el punto 2 va a ser la presión atmosférica, que la podemos considerar 1 por 10 a la punto 5 pascales. Ok, vamos a recordar ahora que un pascal es igual a Newton por metro cuadrado, pero también lo podemos considerar como kilo por metro sobre segundo cuadrado. Vamos a ver por qué podemos utilizar cualquiera de estas dos expresiones. Pero recuerden que yo la puedo poner cuando la estoy haciendo, pero cuando estoy sustituyendo en una ecuación, yo tengo que obtenerla de las unidades de la
fórmula con la que estoy trabajando. Yo tengo que trabajar en mis fórmulas cuando sustituyo valores, no los puedo sustituir solo por números, tengo que ponerle sus unidades, porque en física un número 15 no dice nada, tiene que ser, como en este caso, 15 kilos por segundo. 8 tampoco me dice nada, 8 centímetros, 5 centímetros. Entonces, cuando yo lo sustituyo en una fórmula, no puedo sustituir solo el número, tengo que sustituir también la unidad. Y para obtener la unidad resultante, yo tengo que manipular mis unidades, como vamos a hacer aquí para que lo vean, de manera que yo llegue a un valor. Fíjense, yo sé que un pascal es Newton por metro cuadrado, que es la definición, digamos, como genérica. Entonces, Newton sabemos que es kilo por metro sobre segundo cuadrado. Kilo por metro lo sustituyo. Ahora aplico la doble C. Kilo por metro por 1 me queda kilómetro en el numerador y segundo cuadrado por metro cuadrado me queda segundo cuadrado por metro cuadrado en el denominador. Eso es lo que tengo que hacer en cualquier fórmula que yo sustituyo por los números. No necesariamente tengo que separarlo así como separé en este caso, porque aquí no estoy haciendo ningún ejercicio. Simplemente aquí yo voy manteniendo mis cantidades que yo tenga y sigo poniendo mis cantidades y voy simplificando mis unidades, ¿ok? Y al final me quedaría esto, por decir, ¿ok? Creo que me estoy explicando claramente. Entonces, bueno, pero en este caso simplemente estoy haciendo la fórmula, entonces no tengo cantidad. Entonces, fíjense, ya, este metro simplifica, esto se me desplazó cuando lo guardé con un metro acá y me va a quedar en el numerador kilo y en el denominador un metro acá por segundo cuadrado. Entonces, Newton, el Pascal, yo puedo decir que es Newton por metro cuadrado y también puedo decir que es kilo por metro sobre segundo cuadrado. Pero en una operación yo no puedo, como les decía, sustituir en la fórmula y después poner al final nada más los números y al final poner la unidad resultante porque eso es adivinar o suponer y no sirve. Ok, vamos entonces al ejercicio. El ejercicio entonces nos dice que, vamos a buscarlo, que hallemos la presión en la atmósfera. Fíjense qué datos tenemos. Tenemos el flujo másico. Ok, ¿cómo definimos el flujo másico? Vamos a definir el flujo másico para saber qué. El flujo másico es la cantidad de masa que pasa en una sección o en un punto en un periodo de tiempo. Es decir, el flujo másico es densidad por velocidad por área. Entonces, despejamos la velocidad porque fíjense, nosotros el área la podemos obtener porque tenemos diámetros de las tuberías. La densidad la tenemos porque nos dijeron que es agua. No la puse en los datos, es bueno ponerla porque sabemos que es agua. Entonces, el único dato que no tengo es la velocidad, la rapidez. Pero en la ecuación de Bernoulli, ¿qué datos necesito yo tener para resolverlo? Para hallar yo en una presión, necesito tener pues la densidad que la tengo, las velocidades que no las tengo, que es lo que voy a hallar, las alturas sí me las dieron, y entonces vamos a partir de eso y vamos a despejar la velocidad la rapidez en el flujo másico. Entonces la rapidez es flujo másico entre densidad por área. Sustituimos flujo másico 15 kilos por segundo. Densidad agua, 1000 kilos por metro cúbico. Área. Ok. Recordemos cuál es la fórmula del área. Es un tubo, es una tubería. Entonces, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero también sabemos que el radio es el diámetro entre 2, entonces podemos decir que es pi por diámetro al cuadrado sobre 2 al cuadrado, o pi por diámetro entre 2 al cuadrado, que sería igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Como el dato que me lo dieron de diámetro, pues bueno, yo voy a utilizar el diámetro en mi fórmula y sustituir. En el aula nosotros vemos que la expresión está colocada en esto, sin unidades, porque tuvieron un problema para digitalizar, pero recuerden que eso era una expresión para que ustedes le puedan hacer un seguimiento. Pero entonces fíjense, tenemos el 4 acá arriba. ¿Por qué? Porque este 4 está en el denominador, viene del área. Al aplicar la doble C, este está en el numerador del numerador y este está en el denominador del denominador. Serían los de la doble C, me queda 15 por 4 arriba. Entonces ahora simplificamos kilos con kilos, metros cuadrados con metros cúbicos, me queda un solo metro, ¿verdad? Y hago mis operaciones 15 por 4, entre 1000, entre pi, entre 0.05 al cuadrado. Ah, recuerden que si me dieron 5 centímetros, pues nada, de metros a centímetros hay dos puestos, divido, centímetros es menor que metro, entonces tengo que dividir esto entre 100 y me queda 0.05 metros. Entonces lo vengo al cuadrado porque es la fórmula y obtengo, entonces aplico mi fórmula, mi cantidad me da 7,64
Y al simplificar kilos, kilos, me va quedando que me queda este metro en el denominador del denominador, que pasa al numerador por doble C, y el segundo me queda en el denominador. En el denominador del numerador, luego me queda en el denominador. Entonces ya obtuve aquí mi velocidad, mi rapidez, en el punto 2. Hago lo mismo en el punto 1 y entonces sustituyo, en este caso es igualita, pero es 0.08, porque al dividir esto entre 100 me queda 0.08 metros, lo pongo en metros porque yo estoy trabajando con las demás. Acuérdense que debemos llevar siempre nuestras unidades a un solo sistema. Cuando tenemos los datos, todas las unidades pasarlas al sistema internacional, que es el que vamos a estar trabajando en general aquí, a no ser que se diga específicamente, mire, trabajen en tal sistema. Ok, entonces resuelvo mis operaciones, simplifico mis unidades y me queda que es 2, la velocidad en 1 es 2,98 metros por segundo. Ok, entonces ahora vamos al paso siguiente que sería aplicar en la ecuación de Bernoulli, aplicar los datos, sustituir los datos. Siempre tenemos que poner las ecuaciones y después cómo queda la sustitución. Sustituir los datos en la ecuación de Bernoulli, en este caso vamos a utilizar esta, que es más sencillo. ¿Por qué? Porque si vamos al ejercicio, me están pidiendo la presión en el manómetro, y el manómetro está en la sección 1, entonces me están pidiendo peso 1. Entonces, como me están pidiendo peso 1, pues tengo despejado peso 1 en función de todo lo demás. Todo lo que era peso 1 que no fuera de la sección 1 que no fuera peso 1 lo paso al otro lado de la ecuación y sustituyo. Entonces, peso 1 es igual a peso 2. Peso 2 era la presión atmosférica. La presión atmosférica, 1 por 10 a la 5 es 10 a la 5. Aquí, como eran pascales, lo puse entre paréntesis para que estén claros, me queda, y esto es Newton, lo puse como los demás no me van a dar pascales directamente, lo pongo de esta manera para poder sumar, porque yo no puedo sumar a no ser que las unidades de cada término sean idénticas, ¿ok? Entonces vamos a demostrar que las unidades son idénticas o vamos a obtenerlas. Entonces, pascales es kilo por metro sobre segundo cuadrado sobre metro cuadrado. Aplico la doble C, me queda kilo por metro sobre metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Se me va un metro cuadrado con este y me queda kilo por metro sobre segundo cuadrado, que es ya la unidad mínima que tengo acá. Después, el segundo término. Entonces, P1 es igual a P2, que es la presión atmosférica, más un medio de la densidad, que era 1000 kilos por metro cúbico, por la velocidad 2 al cuadrado, menos la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad del agua, que es 1000 kilos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9,8, deberíamos poner 9,81 metros sobre segundo cuadrado, por la diferencia de altura. Entonces ahora trabajemos con las unidades. 1000 entre 2 es 500, 764 al cuadrado, 58,37, 298 al cuadrado, 888. Entonces vamos a trabajar con las unidades. Aquí me van a quedar 58 menos 888, 49 metros cuadrados sobre 5 cuadrados. Este metro cuadrado se va con metro cúbico y me queda kilo sobre metro por segundo cuadrado. Me queda kilo sobre metro por segundo cuadrado, que son las mismas unidades que tengo aquí. Luego voy a poder sumar esas cantidades. El tercer término es 1000 kilos por metro cúbico por 9,8, ¿verdad? Y ahí por 12 menos 0, pues sería por 2. Este metro se va con este y estos dos se van con los dos de aquí y me va quedando, ok, aquí lo tenemos, kilo por metro sobre segundo cuadrado, me vuelven a quedar las mismas unidades. Como tengo las mismas unidades, yo ahora sí puedo sumar. Entonces me queda 10 a la 5, que es 100.000, ¿verdad? Más 24.745 más 117.600, lo sumo, me da 242.345 kilos por metro sobre segundo cuadrado. Como yo sé que estos son pascales, ¿verdad? Esto, recuerden, yo puedo usar aquí una coma y aquí un punto, porque lo pasé a kilopascales. Seamos consecuentes. Si yo uso la coma te lo digo por lo que he visto, mira, aquí hay un error. Pero estos son errores de digitalización, se pueden medio entender, pero no está bien. Yo lo corregí en estos días. ¿Ves? La coma, si yo decido usar la coma para las unidades, los decimales, el punto lo uso para las unidades de mil si quiero. Pero no puedo usar indiscriminadamente aquí un punto y aquí una coma, por decir. O uso punto para una cosa, si uso punto para los decimales, después uso la coma
para los otros o no, pero no en un paso usar el punto y al siguiente paso usar la coma. Eso es un error grave porque recuerden que estamos estudiando ingeniería y la ingeniería es eh, una ciencia exacta. Tiene que ser muy precisa porque no es lo mismo que nosotros vayamos a de sumar peras con manzanas, vamos a decir así, en ingeniería, eso sería el colmo, pues, que yo me equivoque de esa manera, es decir, yo estoy calculando cualquier cosa y vamos a suponer que estoy haciendo una máquina, estoy estudiando ingeniería mecánica y estoy construyendo un equipo, una máquina, y, ay, me equivoqué en un numerito, ¿qué importa, profe? Me equivoqué en un numerito, ajá, pero entonces resulta que la máquina necesitaba una arandela de un espesor de 1 pulgada. Y resulta que yo me equivoqué, pero fue un numerito, una suma, un punto. Y me dio, en vez de 1 pulgada, me dio media pulgada. Cuando yo monte esa máquina con esa arandela de media pulgada, ¿qué le va a pasar? Se va a reventar, ¿verdad? Cuando empiece a moverse. Eso va a ser un desastre. Entonces tenemos que desde ahora, que estamos ya en matemáticas 4, no estamos ya empezando la carrera, ya estamos más cerca de la mitad. Entonces, yo tengo que ser consciente de que yo tengo que ser muy preciso en lo que es matemática. Y aunque yo nunca vuelva a utilizar la ecuación de Bernoulli, o aunque nunca en mi vida vuelva a hacer una ecuación diferencial, que yo haga lo que me toca ahorita. Por eso que los ingenieros son los ingenieros, porque en todos lados siempre hemos estudiado lo mismo. Entonces, básicamente, entonces, todo esto me va enseñando a mí a desarrollar mi capacidad de análisis, de procesamiento, de resolución de ejercicio, y después esto lo voy a aplicar en otros problemas diferentes, que a lo mejor no van a ser ecuaciones diferenciales o a lo mejor no van a ser eh, operaciones de fluido, pues no voy a aplicar la ecuación de Bernoulli, pero en otras cosas que ya me he acostumbrado a hacerlo con exactitud, con precisión, a analizar correctamente y a seguir mis procedimientos. Bien. Ok, continuamos entonces. Ya tenemos prácticamente listo el libro, nos había dado 242, fíjense esto es lo del libro, nos había dado 242,35 kilopascales, pero como me pidieron la presión manométrica, yo encontré la presión atmosférica, entonces la presión manométrica, yo encontré la presión absoluta, la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. La presión atmosférica es 1 por 10 a la 5, que lo podemos separar en 100 por 10 a la 2 por 10 a la 3, 10 a la 2 es 100. Entonces, como es kilopascales, esto es en pascales, lo llevo a pascales y me quedan 100 kilopascales. Lo sustituyo 100 kilopascales y me va quedando que la presión manométrica en el punto 1 son 142,35 kilopascales. Hasta aquí se los planteé como están en el aula, para que si lo quieren analizar, entiendan que no tenían unidades, se les puse sus unidades como debe ser, y cómo utilizaron la fórmula en el aula. Fíjense que ellos usaron Z en vez de H, pero esos son detalles que todos ustedes deberían estar teniendo a estas alturas, pues, porque tenemos que irnos desarrollando en todo eso. Entonces, fíjense, hasta aquí es el material que les tenía preparado para hoy, porque es de la unidad 3. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, déjenme chequear en estos momentos. No se conectó nadie durante todo el tiempo. Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir el aula y bueno, y vamos a dar por finalizada el encuentro de esta tarde. Cualquier duda que tengan, como siempre, estaré pendiente por el aula. No lo olviden, cuídense y recuerden que la semana que viene tenemos la actividad sumativa 3. Eh, a- Creo que ya se los dije al principio, que no se mortifiquen por todas esas actividades que están encontrando, que tienen un motivo especial. Ustedes sigan haciendo las unidades, las actividades sumativas que llevan mi nombre, de aquí a mañana pasado, que posiblemente desaparezcan las demás y queden solo de las unidades 3 y la 4, de las actividades sumativas 3 y 4, las que tienen mi nombre. Porque ya nos hemos agrupado y haremos este trabajo de esa manera. Entonces, bueno, les deseo lo mejor, cuídense mucho y vamos a dar por finalizada la actividad. Hasta la próxima.